En esta mañana, verdaderamente, pues, nos hemos gozado y ya casi, pues, verdaderamente yo digo, bueno, si no puedes poner lo que traes, pues amén, gloria a Dios por ello. Pero realmente se han tocado unos temas en la intercesión que se hizo, temas bien importantes, tú sabes, como el guerrero. Los guerreros, las personas que realmente tenemos que guerrear para ser buenos líderes. Y lo que les voy a traer sobre el evangelismo es un tema un poquito bien, podríamos estar horas y horas hablando sobre el evangelismo, pero no vamos a estar mucho. Traté de resumirlo lo traté de resumir lo máximo. Y si podemos ver en esta mañana, vuelvo y digo, le doy toda la gloria, la honra al Señor y gracias a ustedes por su respaldo y por estar aquí. Pero quiero decirle algo importante, que de todo lo que estamos hablando, y vamos a comenzar a hablar, es sobre evangelismo a nuestra nación, evangelizando nuestra nación. Y esto es algo bien importante para mí, ya que cada uno de nosotros, como ministros de Dios, tenemos la encomienda, y es la encomienda que Jesucristo le da a la iglesia. Dios nos da la encomienda a cada uno de ir por todo el mundo y predicar el evangelio a toda criatura. Según la palabra de Dios dice, el que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere, pues será condenado. Eso es lo que dice la palabra de Dios. Hoy en día mucha gente han tratado de resumirlo o han tratado de torcer la palabra. Pero si vamos a ver y hacemos un análisis de todo lo que hicimos en esta mañana aquí, todo tiene que ver con evangelismo. Lo que estaba diciendo David, de entregar el miedo, de entregar ese temor, la rabia, los corajes, todo esto es parte de nosotros, de nuestra preparación para ser unos buenos evangelistas o unos buenos ministros. Porque no podemos ir a llevar la palabra con rabia ni con coraje, sino que tenemos que ir a llevar libertad. Pero antes de llevar a otra gente a libertad, tenemos que aprender a que nosotros también tenemos que ser libres. Porque si yo no estoy libre y no entrego mis áreas y mis carencias, lo que voy a ministrarle a otra persona es rabia, coraje y carencia. Y Dios me mandó a llevar a la persona a libertad, no a atadura. Y lo principal de esto es ¿qué es evangelismo? Si le preguntamos a cada persona qué es evangelismo, cada persona va a tener un detalle distinto y una definición distinta para lo de evangelismo. Una de las cosas que es evangelismo es llevar las buenas nuevas de salvación, o sea, llevar nuevas noticias al necesitado, como Jesucristo lo hizo con nosotros, porque somos agentes de cambio y de llevar mensaje de libertad al cautivo. Dios nos llama a llevar el mensaje de libertad al cautivo, a la persona que está totalmente atada, a aquella persona que realmente necesita tener un encuentro con Dios. Nosotros como ministros, como evangelistas, porque tanto el hombre como la mujer, cuando Dios llama a evangelizar o evangelista, dice, haz obra de evangelista, cumple tu ministerio, que lo dice la Biblia, no se define tan solamente a un sexo de hombre o mujer, no lo define. Pero realmente Dios llama tanto al hombre como a la mujer a evangelizar y a llevar la palabra de Dios. Por eso es que muchas veces hay iglesias que a la mujer, cuando va a predicar, que va a diferentes iglesias a predicar, le dicen a la misionera fulana de tal, porque va a una misión. Pero la Biblia me habla de maestros, pastores, apóstoles, evangelistas, profetas. Dios me habla de esos ministerios. Y cuando el hombre y la mujer realmente tienen un encuentro con Dios, la encomienda de evangelista no es para solamente una sola persona, es para toda la iglesia en general, desde el que barre la iglesia hasta el pastor que está pastoreando la iglesia y los apóstoles. Para cada persona que convierte y conoce a Jesucristo como su Salvador, es el llamado evangelístico para poder llevar la palabra que Dios mandó a llevarla, mandó a todo el mundo, sin importar la edad, sin importar, no dice ni tan siquiera hasta qué edad tú puedes empezar a llevar el evangelio. Inclusive usted puede ver que hasta un niño pequeño, hay veces que te dice cosas que usted realmente dice, wow, esta palabra que este niño trajo es algo que viene de parte de Dios.
Este niño hizo algo que lo que el niño hizo me motivó a mí a acercarme más a Dios. O Dios me habló a través de lo que este niño hizo. Y eso nos lleva a libertad. Cuando vemos un niño, que el niño predica, usted ve que la gente se goza. Cuando nosotros comenzamos a ver, cuando Víctor empezó con nosotros, que Víctor comenzó a predicar en la iglesia, todo el mundo en la iglesia un día empezó a llorar por una palabra impactante que trajo Víctor. Y a medida que van pasando los años, nosotros tenemos que ir aprendiendo a ¿qué? A desarrollar líderes y a poder desarrollar a otras personas que se puedan levantar como pastores, como ministros, como evangelistas. En el caso mío tengo que levantarme, poder levantar a otras personas que el día que yo no esté, ellos puedan caminar solos. Hoy en día caminamos todos juntos de la mano. Hoy en día todos vamos tomados de la mano, pero ¿qué sucede? Que el Espíritu Santo de Dios me dice, tienes que tomarlos de la mano, caminas con ellos juntos, pero llegará el momento en que tengo que darle la palmadita, sacarlos del nido de águila y tirarlos a volar solos para que ellos comiencen a caminar. Pero mientras caminan, yo como líder tengo que estar pendiente a lo que está aconteciendo, pero llegará el momento en que me voy a sentir tan y tan confiado de que ustedes están ya preparados que puedan caminar solos. Y en esta mañana Dios nos ha permitido estar aquí, porque cada uno de nosotros, no solamente yo, no solamente usted, sino cada vida que usted se pueda ganar allá afuera en la calle, cada vida que usted le hable de Cristo, que acepte a Jesucristo como Salvador, ya usted tiene la responsabilidad, o tenemos la responsabilidad de poder también decirle que a él le toca también un trabajo. Porque yo no sé por qué hay tanta gente desempleada en la iglesia. Si en la iglesia es donde más trabajo hay. Amén, esa es la palabra correcta. La miente es mucho y los obreros son pocos. Y resulta que mucha gente sin trabajo en la iglesia. Pues mire, en la obra de Dios hay mucho que hacer. Hay vidas que predicarle. Hay personas que hay que llevarle la palabra. Hay personas que hay que llevarle la palabra, tal y como el Señor lo dijo. Y nos resta a nosotros hacerlo. Y el Señor da la gran comisión, como lo dice en Mateo 28, 19 al 20, que dice, la palabra de Dios nos habla de la gran comisión que Jesucristo nos dejó, ir y hacer discípulos. Por tanto, ir y hacer discípulos a todas las naciones, bautizando en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. En Mateo 28, 20, enseñando al que guarden todas las cosas que os he mandado. Y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. El Señor nos dice en esta gran comisión que Él nos da, que cada uno de nosotros no vamos a estar solos. Usted podrá ir caminando por la calle y acercársele a alguien a hablarle de Dios, pero usted no va a estar solo. Porque hay una promesa que Dios nos hizo que va a estar con nosotros todos los días. Todos los días. 24/7. Hasta el fin del mundo. Hasta el final del mundo Dios va a estar con nosotros sin importar el lugar que lleguemos. Podemos ir, como dicen por ahí, a la Patagonia. Podemos ir a Kuwait, podemos ir a los confines de la tierra y el Espíritu Santo de Dios nos va a estar con nosotros para poder llevar las buenas nuevas de salvación a aquel que lo necesita. Pero como ministros que somos, tenemos que saber identificar de qué manera vamos a evangelizar. ¿Cómo podemos evangelizar? Una de las cosas bien importantes es nuestra representación hacia la persona. Yo voy a hablar, hay lugares cuando tú vas a predicar, esto no lo tengo aquí escrito, esto me lo dio el Espíritu ahorita cuando estaba sentado ahí, pues a veces ustedes estaban orando y me estaba riendo y era por eso. Me daba una sonrisa porque el Espíritu Santo me decía, muchas veces vamos a evangelizar como si fuéramos a estar en casa lavando un carro. Voy a ir por ahí, voy a predicar. Y nuestra vestimenta tiene mucho que ver. ¿Cómo yo voy a ir representable ante el público? Es como cuando nosotros vamos a nuestro trabajo, hay un código de vestimenta.
¿Y por qué si hay un código de vestimenta para ir a nuestro trabajo, no puedo tener un código de vestimenta para ir a buscar las vidas para el Señor? ¿Entiendes? Y muchas veces nosotros, especialmente yo como capellán, me exigen una vestimenta cuando yo voy a ir a algún lugar. Tengo que ir bien vestido, bien representable. Hay lugares que no me permiten ir con un mahón. Hay lugares que no me permiten, un ejemplo, ahora mismo yo ando por la calle, yo puedo ir de shopping en un pantalón corto, pero si de momento me llama alguien que necesita que yo corra a un hospital a orar por alguien, tengo que ir a casa a cambiarme de ropa, y en lo que yo voy a casa y me cambio de ropa, se me puede ir la guagua, como dicen por ahí. ¿Qué sucede? Que una de las personas que me dio la clase de capellanía me decía a mí que la llaman al hospital para que vaya a visitar a un hermano, una persona que estaba a punto de fallecer. Pues estaba en Río Piedra, en pantalones cortos, con una blusa sin manga. Ella corrió, fue a la casa a cambiarse. Pues está bien, yo voy para allá ahora. Cuando va a la casa se cambió de ropa y viró para el centro médico a orar por la persona. Cuando llega, que iba de camino orando y preparándose para llevar para orar por la persona, para que Dios le restaurara, que Dios le diera salud, ¿verdad? O que Dios hiciera un milagro. Llega al hospital y le dan la grata noticia que hacían 15 minutos la persona acababa de fallecer. Ahí se cambian los muñequitos, como digo yo, porque entonces en vez de ir a orar por salud, tenía que ir a dar consuelo a una familia. Y entonces, si podemos ver esto, a mí me sirvió de ejemplo, y esto digo yo siempre lo menciono porque a mí me marcó esto, porque yo, wow, los 15 minutos que tardó, media hora que tardó yendo a su casa a cambiarse de ropa, estando en Río Piedra, cerca del centro médico, era más accesible irse a Río Piedra. Y hay veces que yo pienso, voy para las tiendas, déjame ver cómo me voy a vestir. Y porque todo esto acontece en segundos. Inclusive cuando el pastor Richie y la pastora Corey me llaman para orar por una persona, yo entro al lugar, me presento, sin conocer a la persona me presenté, oré por la persona y tuve una experiencia allí bien bonita porque me pasaron ciertas cosas que digo, wow, tengo que jalar nuevamente por la Biblia porque tenemos la palabra de Dios en los celulares, amén, pero estaba en un lugar que yo no podía usar un celular, tenía que llevarle la Biblia a la mano. La persona me dice, dame tu número de teléfono. O sea, yo no podía, tuve que entonces hacer una tarjeta de presentación para poder dársela a la persona. Y así sucesivamente son cosas que uno aprende. Y dije, voy a tener que empezar a andar nuevamente con mi Biblia. Y aunque tenga la del celular para un caso de emergencia, pero mientras tanto tengo que andar con ella. Pero cuando vemos a ver estas cosas, son cosas que a veces son insignificantes, pero son cosas que realmente necesitamos estar listos y preparados en cualquier momento, sin importar el lugar que vayamos. Porque podemos estar en las tiendas de Río Piedra, en un centro comercial, y el Espíritu Santo debe enviarnos a algún hogar o a algún lugar. Y el tiempo es como dice un programa que hay por ahí que dicen, el tiempo es oro. En el Evangelio el tiempo es oro, el tiempo no se puede perder en ningún momento. Cada minuto es indispensable. Y muchas veces tenemos que tener ética cuando vamos a estos lugares, porque cuando fui a orar por la persona que los pastores Richard y Corari me enviaron, oro por la persona, la veo, fue una experiencia para mí, wow, inolvidable. Llega la hija de esta persona y me dice, ¿ya se murió? Yo, hello. Yo dije, ¿ya se murió? Y yo dije, no, está bien, está vivo todavía. Pero cuando me llaman, que voy saliendo del cuarto, me dicen que a los 15 minutos o a los 5 minutos de yo salir del cuarto, la persona pues partió con el Señor. Y verdaderamente que uno dice, oh, Señor, pero ¿qué es esto? Pero son experiencias que uno adquiere a mitad del camino. Y esto, ¿qué pasa? Por eso que decía que, gracias a Dios, que si yo no esperé por el pastor Richard, me dice, no, vete tú, porque el tiempo no va a dar. O sea, ya el Espíritu le estaba revelando a los pastores que era mejor que yo llegara, que estaba más cerca. Y así cubrimos la necesidad de esa persona y de esa familia. Y por eso es que digo, nuestra vestimenta tiene que ser una vestimenta adecuada. Por ejemplo, vamos a visitar una casa, vamos a visitar un hogar, todos bien vestidos, aunque vayamos con nuestro mahón y nuestra polo del ministerio, pero ir representable. O sea, no un pantalón corto. ¿Por qué? Porque muchas veces pues hay personas que eso se sienten incómodos, pero realmente como ministros que somos, pues tenemos que andar
bien representables en todo momento. Nuestra vestimenta, nuestro pelo, nuestra higiene vocal. O sea que muchas veces hay personas que usted siente algo fuerte, pero no es la unción, ¿sabe? Lamentablemente, esto muchas veces sucede. Nuestro aliento es bien importante en todos estos momentos. Porque cuando nos acercamos a orar por una persona, muchas veces yo he tenido que aguantar la respiración cuando muchas personas a veces ministran, oran por mí. Y uno dice, Dios mío, ¿se lo digo o no se lo digo? ¿Cómo se lo digo? Entonces, pues uno tiene que, eso a uno me sirve, pues uno dice, bueno, esto aconteció así, perfecto. Yo aprendo del error de esta persona. Y tú sabes, y uno pues es bueno aprenderse todo esto, ¿por qué? Porque aunque es jocoso y dan ganas de reír, pero realmente es desagradable. Es desagradable una persona que tú te la haces que tenga un mal aliento para poder ministrar por otra persona. Por eso es bien importante siempre una menta, un chicle, algo, mantenerlo para cuando se vayan a ministrar y evangelizar a una persona del evangelismo. En el evangelismo, como le dije, hay diferentes formas de evangelizar. Está el evangelismo donde la gente viene, trepea una bocina acá, un equipo de sonido brutal, un equipo de sonido que se quedó con todo el canto, con toda la comunidad, como le dicen por ahí, las tumbacocos esas grandes. Perfecto, es una bendición. Pero lo más importante aquí, usted se puede parar a predicar en esa esquina, amén, usted predique. Pero ¿qué realmente es la necesidad que hay en cada vida? Nos corresponde a nosotros como ministros investigar primero el lugar, hacer, como dirían por ahí, una encuesta en ese lugar. ¿Qué es lo que yo quiero que hagamos? Ir caminando por el lugar para conocer la necesidad de esa barriada, de ese residenciado, de esa urbanización. Conocer la necesidad de las personas para luego entonces nosotros poder saber por dónde le vamos a llevar la palabra. Porque yo puedo pararme a predicar la palabra y escuchar, pero la persona tiene muchas lagunas, muchas dudas, muchas preguntas. Y el evangelismo más efectivo, que según los estudios que han hecho los teólogos y las personas que hablan mucho, el evangelismo más efectivo es el evangelismo personal. El evangelismo que estás tú de frente a frente a la persona. Que la persona te puede decir, ¿por qué yo tengo que ser salvo? Y tú le dices, tú tienes que ser salvo. Si me dice, ¿por qué yo tengo que ser salvo si yo nunca he pecado? No. Tienes que ser salvo porque la palabra de Dios dice lo siguiente. Dice que porque cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. ¿Por qué todos pecaron? Pecaron todos, ¿por qué? Porque desde el principio de la creación, el hombre se separó de Dios. Y nos corresponde a nosotros poder explicarle mucho más allá, como dicen en el tribunal, de dudas razonables a la persona, para que pueda entender qué realmente es el evangelismo y cómo ellos se pueden acercar e intimar con Jesús. Ahora mismo una persona que quiere saber intercesión le pregunta a Raquel, ¿cómo yo puedo interceder? Pues tiene que tener las herramientas, pero para todo esto lo que más primordial aquí es meternos en la palabra. Si no estudiamos la palabra, nos van a comer los dulces. Si no escudriñamos la Biblia y no seguimos indagando en la palabra, día a día hay que escudriñar la palabra, sea un versículo, 2 versículos, un capítulo, pero hay que escudriñar la palabra, porque cuando vayamos para la calle a evangelizar, que estemos predicando, y una persona, ven acá, ¿qué quiso decir el predicador, el evangelista con esto? ¿Qué quiso decir esto que estamos destituidos de Dios si yo nunca he pecado? Usted sepa cómo contestarle. Si yo desde pequeño no le hago mal a nadie, y usted le puede decir, entonces usted le habla la parábola del joven rico. Que el Señor dice, ven, tú guarda los mandamientos, dice, todos los he guardado desde mi juventud. No adulterarás, no fornicarás, todos los he guardado. Todos yo los he guardado desde mi juventud, pero dijo, una sola cosa te falta. Vende todo lo que tiene y dáselo a los pobres. Entonces decía, pues se va a quedar pobre. No era que se quedara pobre. Era que aún de las bendiciones que él tenía, las pudiera compartir con los demás. Él pudiera decir a la persona, mira, no es que te desprendas de todo, es que no Dios es lo que tiene. O sea, que lo que tú tienes, empieza a compartir con aquel otro. Que si tú ves que aquel tiene necesidad, llévale, cubre su necesidad. Y hay que saber entonces, escudriñar las escrituras, meternos en la palabra, en oración, para entonces poder entender e interpretar la palabra para que
cuando vayamos a la calle podamos decirle a las personas cuál realmente es el significado de cada versículo que se habla. Y así, explicándole la palabra a la persona, poder llevar a la persona a libertad. Porque si nosotros estamos tranquilos y no le hablamos a la persona y le decimos a la persona lo que realmente Dios quiere hacer, pues entonces, ¿cómo lo vamos a hacer si no escudriñamos la palabra? Y para poder escudriñar la palabra, tenemos que meternos en la oración, en el ayuno, para que así el Espíritu Santo de Dios pueda trabajar en nuestras vidas. También podemos evangelizar con nuestra vivencia, que es la forma más correcta y efectiva que existe, porque cuando entregamos todas nuestras carencias y actitudes y dejamos que Dios moldee nuestras vidas, es cuando verdaderamente se producen cambios en nuestras vidas. Lo más importante es predicar con nuestra vivencia, porque yo puedo decir a la persona que Cristo te ama. Yo le puedo decir a la persona que Cristo es la solución. Y yo le diga un ejemplo a un Arnaldo: Arnaldo, no te preocupes, Cristo es la solución, confía en Dios, que Dios va a sanar a tus hijos. Pero cuando mi hija se enferma, yo me vuelvo un 8 y me desespero y dice Arnaldo, decía, pero ven acá. Él a mí no me dijo la semana pasada que Cristo era la solución, que confiara en Dios, y él no está confiando ahora en Dios. ¿Qué pasó? Entonces, ¿qué pasa? Nuestra vivencia es la manera más correcta de tú predicar también la palabra de Dios, porque hay lugares como a veces en el trabajo tú no puedes hablarle, como dicen ellos, de religión, pero con nuestra manera de vivir sí podemos. Cuando a veces el jefe viene y se quiere comer los muchachitos cruz, como dicen por ahí, entonces tú estás desesperada y entonces el jefe viene y se le arma a todo el mundo y nos vestimos de paciencia, como dicen la gente, y de mansedumbre, y podemos decir, wow, espérate, ¿qué haría Jesús en mi lugar? Y esto de qué haría Jesús en mi lugar es lo más que yo utilizo en mi trabajo. Porque cuando a veces las cosas, como yo le digo al jefe de mi jefe, me dice, ¿qué hizo el jefe? Porque le dan un regaño al jefe. Entonces yo digo, bueno, para que los jefes no son egoístas. A los jefes le dan un memo o los regañan. Ellos no son egoístas, porque ellos reúnen el grupo y regañan a todo el grupo. O sea que yo digo, no son egoístas. Y entonces, ¿qué voy a hacer? Los demás compañeros empiezan a pelear, a molestarse. Y yo digo, ¿qué haría Jesús en mi lugar? Pues yo siempre lo que trato es buscar poner la paz entre todo el mundo. Porque hay cristianos que en vez de poner la paz, lo que le echan, como dicen, le echan más leña al fuego. Leña, pero junto con gasolina, para que explote más rápido. Y nosotros como ministros nos corresponde ¿qué? Poner la paz en todo momento. Y con nuestra vivencia y nuestra forma de ser, es la manera más correcta que vamos a llevar la palabra. Cuando llevamos la palabra de la manera correcta y llevamos con nuestra vivencia, que es lo más importante en nuestro diario vivir, que cuando la gente tenga un problema y dice, wow, yo me recuerdo que cuando fulano tuvo este problema, él le sirve a Dios, mira, cómo él cogió ese problema, cómo él cogió esta situación y se resolvió, y aún en medio del dolor, como yo lo veo cantar, yo lo veo alegre, yo lo veo brincando para aquí y para allá, como una paz y una tranquilidad pese a todo lo que está aconteciendo. Ayer mismo mis compañeros como dicen, no, que la crisis económica, que esto está malo, que si esto, y le dijo delante de jefe, les voy a decir una cosa a ustedes. Vamos a empezar a hablar positivo, porque la Biblia dice que lo que declaremos por nuestra boca es lo que vamos a recibir. Porque la fe es la sustancia de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Y si yo comienzo a decir, tengo problemas, estoy mal, que mira la crisis económica, que me va a llevar esto, que me va a llevar esto otro, mire, lo va a recibir, porque a lo que tememos, eso es lo que vamos a recibir. Y nos corresponde a mí siempre me preguntan el trabajo, ¿por qué tú dices bien y mejorando? ¿Cómo tú estás, David? Yo, bien y mejorando. Y siempre digo, estoy bien y estoy mejorando. Aunque tenga situaciones, aunque no tenga gasolina para el carro, aunque cuando abra la nevera lo que salga sea el humito del freezer, pero digo, estoy bien y mejorando. Porque es lo que declaro, porque es lo que recibo de Dios, bendición tras bendición.
Y aunque a veces una persona no tenga nada en la casa de que alimentarse, pero la visión más grande es que te pudiste levantar y darle gracias a Dios porque tuviste un día más de aliento de vida. Y esa es la manera más correcta, una otra manera más correcta de predicar efectivamente es, como dije, con nuestra vivencia. Porque si nosotros con nuestra vivencia podemos predicar, podemos hacer tantas y tantas cosas. Y hay diferentes formas más de llevar el evangelio, como dije, con nuestra vivencia, nuestra forma de ser, cómo tratamos a nuestras esposas, cómo tratamos a nuestros hijos. Que cuando el vecino a veces está ya diciendo, ve una guerra allí, entonces usted dice como el vecino dice, wow, pero esta gente, yo nunca los escucho pelear. En esa casa no se caen los sartenes. Que si se dio un sartén, se cayó al piso fue. Pero no fue porque lo tiraron. Y cuando podemos ver todo esto, uno dice verdaderamente, ¿de qué manera yo puedo evangelizar? Hay 1001 posición diferente de poder predicar el evangelio a diferentes personas, ya sea a través de un tratado, una literatura, un tratado, ya sea con tu forma de ser, con tu testimonio, ya sea la manera tú sentándote a hablarle a la persona, como dije, evangelismo personal de tú a tú. Y hay diferentes mil maneras, a través de la radio, a través de la prensa, a través de la televisión. Aún guiando nuestro carro podemos predicar un evangelio. Y la gente dice, ¿pero cómo? Porque muchas veces viene aquella persona y se quiere meter a brava y usted cortésmente baja el cristal y dice, pase. Cuando el peatón va cruzando. O sea, hay diferentes maneras en que podemos predicar el evangelio, aún en la calle, aún guiando. Cuando la luz está amarilla, voy a predicar. ¿Cómo lo voy a predicar? No acelerando, sino ir frenando y no pasar la luz amarilla. ¿Entiendes? Porque entonces pasa la luz amarilla, entonces detrás dice un bumper sticker, sonríe, Cristo te ama. Sí, porque eso siempre sucede, y yo digo, o si no, el pescadito ese que tienen ahora. Y uno dice, ¿pero qué es esto? ¿Dónde está el amor de Dios? Aún en medio del tapón podemos predicar, porque mientras está el tapón, hablamos con Dios. Si andamos solos, hablamos con Dios. Y si no prendemos la red, empezamos a adorar a Dios. Así que diferentes maneras de evangelizar, de muchas maneras diferentes. Y hay muchas formas más de evangelizar, pero lo más importante es poder ver que cada vida pueda venir a los pies de Jesucristo. Dios nos llamó a traer a los pecadores a arrepentimiento y poder prepararlos para que ellos puedan también, con su testimonio, atraer a otros a los pies de Jesús. Por eso tenemos que ser vivos ejemplos para que otros puedan ver a Jesucristo en nuestra manera de vivir. ¿Qué era lo que le estaba explicando? Aún en nuestra manera de vivir, nosotros tenemos que ser ejemplo para que aquellas vidas que no conocen al Señor puedan conocer al Señor. Aún en el supermercado, que muchas veces la gente, ¿sabe? Yo acostumbraba siempre en el supermercado, ir al supermercado, abrir una lata de salchicha, porque siempre, y a veces comerme la lata de salchicha o un galleta o algo. Pero, ¿qué pasa? Una vez me puse a pensar, wow, me leí un libro que se llama La última llamada para un verdadero avivamiento y decía, un hombre decía, yo quisiera ser como persona que él se asoma a la oficina, voy a hablar con fulano, según decía el libro, porque yo quiero conocer lo que él conoce del evangelio. Yo quiero ser un verdadero cristiano como lee fulano. Pero resulta que en ese momento dado el cristiano dijo, bueno, yo necesito una grapita, déjame llevarme estas grapas y yo mañana las compro y las traigo. Pero la persona se asomó por la oficina cuando iba a hablar y dice, pero mira, se está robando una grapa. ¿Qué clase de cristiano es? Pero fue una percepción que tuvo porque no se la iba a robar. Pero el que lo vio, pues no pensaba que se la iba que la iba a reponer, sino pensó que se la estaba robando. Y hay veces que nuestra forma de ser, tú sabes, nuestra percepción, tenemos que tener cuidado de nuestras actitudes, de nuestras acciones, porque podemos dar una mala impresión de lo que diariamente hacemos. Podemos, un ejemplo, estar en el trabajo, me voy a llevar este bolígrafo, yo lo traigo mañana, pero a lo mejor la gente está viendo que usted no lo va a ver a él y va a decir, adiós, mira, el hermano se robó el bolígrafo. Exactamente, te van a ver con su propia condición cuando diga,
Pero ven acá, no, pero y aquella que tú te robaste un bolígrafo. Dice, no, yo no me lo robé, te lo robaste porque yo te vi. Aunque no te lo hayas llevado. Y ya ahí hay una mala impresión de que todos los cristianos son unos pillos. Sí, porque eso es lo que dice enseguida. Pero nosotros como ministros tenemos que cuidarnos en todo momento, en todo. En el trabajo, en todo aspecto de la vida, tenemos que cuidarnos para poder ser, ¿qué? Unos buenos evangelistas, unos buenos ministros, unos buenos predicadores. Porque en todo momento hay que cuidarnos. Y cuando estamos frente a un grupo como ustedes, ¿verdad? Y cuando estamos al frente de cualquier persona, es cuando más tenemos que, porque la Biblia dice que tenemos una nube de testigos. Y tenemos que ser cartas abiertas. Para poder llevar la palabra, tenemos que ser personas que podamos llevar la palabra de la manera en que Dios quiere que se lleve. El evangelizar produce varias cosas. Cuando usted evangeliza, produce convertidos. Produce vidas que pueden venir a los pies de Jesucristo. Pero para esto tenemos que tomar el tema, un ejemplo, del arrebatamiento de la iglesia. Tenemos que predicar sobre salvación, sobre sanidad. Porque Dios va a utilizarlo a cada uno de nosotros de diferentes formas. Hay personas que Dios va a utilizar en un ministerio de liberación. A otros Dios va a utilizar en un ministerio de sanidad. A otros va a usar un ministerio de salvación. Y hay de diferentes formas de que Dios los va a utilizar. Nos corresponde a nosotros poder ubicarnos en el lugar que Dios nos quiere. Dios ahora mismo va a utilizar un ejemplo, a un pastor Richard, a una pastora Corali, en un mensaje cristocéntrico donde pueda llevarle el mensaje a las vidas que vayan a visitar la iglesia. ¿Para qué? Para salvación. Pero una vez lleguen a la iglesia, le corresponde a los pastores enseñar y doctrinarle que es la manera correcta de cómo ellos van a encaminarse al evangelio. El evangelista se supone que cuando esté predicando en la calle no tiene que estar diciendo a la persona, no uses esto, uses esto otro, deja esto otro. No, eso no es mi trabajo. Nuestro trabajo como evangelismo es poder llegar a la vida y decir a la vida, ven a Jesucristo tal y como tú estás, sin importar tu condición. Aunque estés usando cigarrillo, aunque estés bebiendo, ven a Cristo como está. De lo demás se encargará Dios. Una vez llegue a la iglesia, que sería entonces, como digo yo, el taller principal, llega ese taller, ahí entonces se le van a dar los primeros pasos del evangelio para que la persona pueda seguir caminando. Nosotros como evangelistas tenemos que tener un equipo, porque este equipo le va a decir a las personas, le va a dar seguimiento a las personas. Después nosotros como evangelistas, que llegamos y predicamos la palabra, nos corresponde llevar una iglesia para que esas vidas lleguen a una iglesia. Que este es el propósito de que muchas veces nosotros como evangelistas invitamos a iglesias, no es para que hagan grupo, no es para que estén ahí y se vea mucha gente, no es para que estén ahí y recoger ofrenda. Es para el propósito de que cada vida que venga a los pies de Jesucristo, esos pastores que están ahí, se puedan llevar esas vidas para su iglesia y decirle y encaminarlo a los pies de Dios, a los pies de Jesucristo, como Jesucristo quiere que ellos lo hagan. Cuando tú envías las vidas, cuando enviamos personas a buscar otras vidas, eso produce muchas obras. Tenemos que hacer obras, la obra de evangelismo que Dios nos mandó a hacer. La obra que Dios nos mandó a hacer es poder llevar la palabra y las buenas nuevas a las diferentes personas que realmente necesitan de Dios. Y tenemos que aprender a copiar los patrones, tenemos que aprender a copiar las cosas positivas que Dios está haciendo en nuestras vidas. Porque eso produce buenos obreros. Y nosotros como ministros, y como evangelistas, y como pastores y ministros que Dios ha levantado, eso produce que sean obreros que puedan trabajar 100% en las manos del Señor. Un obrero que es buen estudiante, una vez termina de ser buen estudiante, que se convierte en un buen obrero, es un obrero sano. Y si mientras estamos aquí, que estamos como ministros, que estamos aprendiendo, somos sanos, podemos ser ministros sanos,
Porque si no estamos sanos, no podemos hablarle a nadie de sanidad porque estamos enfermos. Y ocupamos nuestra mente y nuestros sentimientos pensando en que estamos enfermos. Y mientras estamos enfermos y tenemos carencias, no podemos trabajar con otros. ¿Por qué? Porque los mismos espíritus que están en nosotros son los mismos espíritus que le vamos a transmitir a esas personas. Y si seguimos hablando, podemos ver de que hay muchas formas más de poder evangelizar. Podemos buscar diferentes maneras. Usted mismo, en el diario vivir, en cada día que pase, usted se va a dar cuenta de que usted como ministro, usted puede encontrar diferentes estrategias para poder predicarle a una persona. Muchas veces decimos, ¿cómo yo voy a empezar la conversación con esta persona? Si mi compañero de trabajo lo que le gusta es el baloncesto. Pues usted comienza a hablarle de baloncesto, pero va a llegar el momento en que entre medio del juego de baloncesto, Dios le va a dar la estrategia de cómo llegarle a esa vida. Porque ahora mismo usted ve un ateo que no cree en Dios, pero le pasa algo grande y dice, ¡ay Dios! ¿Hay o no hay Dios? Explícame. Él no cree en Dios, pero dice, ¡ay Dios mío, ayúdame! Entonces, está declarando una palabra a Dios. O sea, le está pidiendo una ayuda a Dios. Pues entonces, ¿qué pasa? Ya ahí usted tiene la estrategia y dice, ven acá, tú dices que no hay Dios. ¿Y porque cuando tienes un problema dice, ¡ay Dios mío, ayúdame! Pues estás pidiendo, estás creyendo que hay un Dios. Porque el hombre humanamente sabe desde el principio que hay un Dios. Que Dios, que con un propósito Dios nos creó. Porque ahora mismo, cada persona que se reúne aquí en esta casa, que está ocupando una silla, pues ¿para qué? O sea, yo considero siempre, y digo, y mucha gente en mi trabajo, un compañero evangelista me dice que cómo puede ser eso. Y yo, mira, en la iglesia la gente tiene que ser, es bien fácil. Tú los adiestras, los capacitas y los botas en la iglesia. Porque el problema es que ya tú nos puedes enviar porque es que la gente ya no se quiere mover. Porque muchas veces Dios tiene que empezar a sacarnos de la zona cómoda para que entonces nosotros digamos, pero espérate, déjame hacer lo que Dios quiere. Y muchas veces Dios dice, déjame sacarte de la zona cómoda porque nos acomodamos tan bien que lo que hacemos es que, ahora mismo no sé si, muchas veces la cama de nosotros, el sofá, tiene ya nuestra forma. Y uno busca acomodarse para sentirse, mira, a gusto y acomodarme para ponerme como siempre yo me acuesto en el sofá. Y muchas veces estamos en nuestro trabajo y Dios y dice, pero ven acá, me van a mover de este lugar, ¿por qué me sacan de este lugar para este otro? Porque hay un propósito de Dios, porque en el lugar que tú estabas, ya la necesidad está cubierta. Y Dios te tiene que sacar de ese lugar para otro lugar, para cubrir una necesidad mucho mayor en este lugar. Y así muchas veces Dios nos va moviendo en nuestros trabajos y decir, qué bueno un ascenso, qué bueno una bendición, tengo un trabajo mejor, que Dios me movió de aquí, mira, me dieron este trabajo, pero que decirle, Señor, ¿cuál fue el propósito de este movimiento? ¿Por qué tú me sacas de allí, me traes a este lugar? ¿Qué necesidad yo tengo que cubrir aquí? Ahora mismo yo bien sutilmente en mi trabajo empecé a repartir dulces, ayer llevé otra vez. Y las muchachas me preguntan, las secretarias de la administradora me preguntan, y yo le dije, mira, tengo más allí, y a través de eso empecé a hablar con ella. Yo ayer descubrí que la gran mayoría de las secretarias que están allí son cristianas, gracias a Dios. Y yo digo, bueno, Señor, ¿qué pasa? Es nuestra vivencia, y es la manera que está diciendo ahorita, o sea, nuestra vivencia y nuestra forma de ser te tiene que dar a demostrar a ti que tú verdaderamente eres cristiano. Porque tú llegas a una oficina y decir buenos días y todo el mundo quedarse callado, tú dices, hello, ¿dónde verdaderamente está el evangelio? ¿Dónde verdaderamente está el amor de Cristo? Porque entonces usted ir en la calle, usted estar aquí, usted decir en la calle, yo soy cristiano, pero tener una cara, mire mi hermano, sí, una cara como si le hubieran matado toda la familia. Y como yo digo, que hay veces que hay gente que dicen que tienen a Dios en su corazón, pero se lavan la boca con limón verde y se la enjuagan con tamarindo. Una cara súper amargado. Yo dije, que esa persona dice que tiene el amor de Cristo en su vida. Hello, explícame. Y a veces me dicen, pero David, tú eres cristiano y tú te pasas relajando. Y dije, yo tengo a Cristo en mi corazón, el gozo del Señor está en mi vida. Y yo te digo a ti, ves a mi iglesia que yo soy igual. Porque yo no cambio.
Porque yo una cosa aquí, otra allá, no, tenemos que ser exactamente iguales. Y como yo tengo el amor de Cristo, yo sé que yo realmente, aún tengo el amor de Jesucristo, me río, me gozo, comparto con todo el mundo. Pero realmente tenemos que aprender de que nuestra sonrisa demuestra el amor de Cristo. Y que no empezamos a poner amargura en nuestras vidas, como mucha gente que yo le digo buenos días y es como si no contestara a nadie. Y verdaderamente uno dice, wow, Señor, ¿dónde realmente está el amor de Dios en estas vidas? Porque tenemos que, aunque sea 1 minuto, 5 minutos en nuestro trabajo, decirle a alguien que sepa que tú verdaderamente eres cristiano. Mi jefe es una persona un poquito áspera, pero ha sido el ritual de su vida. Un abandono de papá falleció, mamá lo abandonó, sabe que ya buscando amor de papá y de mamá. Pero ¿qué sucede? Que cuando muchas veces alguien dice, mira, un poquito más de respeto, porque aquí hay una persona cristiana, está David, que, ¿verdad? Que va a la iglesia y hay que respetar. Y cuando verdaderamente uno pone las pautas en su sitio, aunque ellos hagan sus chistes, pues mira, hace poco yo a veces ven sus videos fuertes y ellos los ven aparte. Pero verdaderamente que uno se tiene que dar a respetar y uno tiene que ponerle en su trabajo, ponerse el sitial que le corresponde. Y cada persona tiene que ver que si tú estés ministro de Dios, ser ministro de Dios, no solamente aquí, porque aquí adentro cualquiera. Cuando estamos de esa puerta para allá, entonces tenemos que dar a demostrar quién verdaderamente somos. Si yo digo que soy un agente de cambio, yo tengo que ser agente de cambio. Si yo digo que soy un evangelista, yo tengo que demostrar que aún con mi vivencia, aún con mi forma de ser, yo puedo evangelizar. Inclusive yo en mi trabajo, en el área de mantenimiento, trabajo en mantenimiento, y aún limpiando, yo digo, Señor, yo estoy limpiando esta oficina, pero a través de esta limpieza yo quiero dar a demostrar que yo verdaderamente soy un ministro. Que yo verdaderamente a través de esta limpieza quiero que la gente entienda y diga, esta limpieza es distinta a los demás. Yo siempre peleo con mi jefe cada vez que trata de quitarme la oficina del apóstol. Y yo le digo, no, yo quiero limpiar esa oficina. David, pero tiene muchas oficinas. No, yo quiero limpiar esa oficina. La oficina de mi apóstol la limpio yo. Y ayer pues volvieron a entregarme y le dijo, gloria a Dios. Y uno me dice, tú eres loco pidiendo más oficina. No, yo quiero tener la bendición de poder servir al padre de la casa. Y él está allí, yo pues allí llego a veces y allí pues aprovecho y me siento un rato. Pero hay que aprovechar el minutito también, coger descansito. Y no, y que realmente pues uno se gana la confianza y el amor de las personas y me dice, mira, quédate un ratito ahí, pero tenemos que aprender esto. Aún en nuestro trabajo, en la forma en que trabajamos, podemos demostrar a las personas que verdaderamente nosotros le servimos a Dios. Porque un ejemplo, si yo voy a ser como los demás empleados de mantenimiento y correr iba a ser como las demás trabajadoras sociales, una más del montón, no vale la pena. Tenemos que entonces decir, esta persona tiene algo distinto. Esta persona tiene algo que lo lleva un poquito más allá. Verdaderamente aquí hay algo distinto. Entonces ahí la gente se ocupa, comienza a preguntarte y ahí es que tú le dices, ¿sabes qué? ¿Cuál es la diferencia? Que Jesucristo habita en mi vida. Que mi forma de ser quiero que te lleve a ti a libertad. Ahora mismo llegó una compañera y me dice, David, hay que orar. Y yo dije, sí, lloré. Y me dice al otro día, ¿fuiste a la iglesia? ¿Oraste por mí? Y yo dije, sí, oré por ti y esta mañana también. Y así es que tenemos que hacer, que ellos tengan que pedirte a ti, que tú ores por ellos, que ellos tengan que pedirte a ti, que saben ya la necesidad de pedirte oración, ya ellos van a saber que hay una necesidad y que verdaderamente es una forma de que ya tú sabes que el evangelismo, que la prédica le está llegando a su vida. Es la manera más sencilla de tu predicar. ¿Con qué? Con nuestra vivencia. Y si seguimos hablando, tenemos tela para cortar, pero realmente quiero dejarlo ahí. Quiero dejarlo ahí porque realmente pues lo que Dios quiere hacer en nosotros es mucho más allá. Y Dios ha hecho con nosotros como a Dios le ha placido. Y nosotros como ministro y como ministerio, pues tenemos que aprender a que no importa lo que venga, no importa las barreras, tenemos que seguir hacia adelante, aunque no veamos las cosas reales ahora.
Pero como yo siempre digo, al final del camino hay una luz, y hay luz al final del camino. Y nosotros como ministros, como evangelistas, como ministerio, tenemos la gran comisión que Jesucristo nos ha dado a todos. No solamente la misión es mía, sino la misión es de todos. La misión es de cada uno de nosotros cuando el Señor dice, ir por todo el mundo y predicar el evangelio a toda criatura. El que creyere y fuera bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Así que estas son mis palabras y que Dios le bendiga rica y abundantemente.